Bienvenidos a la UNAM Responde, que hoy y durante toda la semana estaremos transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Este año 2023 llega a su edición número 37 con la Unión Europea como invitado de honor. A lo largo de 9 días estaremos siendo testigos de la participación de más de 650 autores. Se han programado más de 600 presentaciones del libro, de un programa extenso con más de 3,000 actividades que tienen que ver sí con los libros y la promoción de la lectura, pero también con la ciencia y con el pensamiento. Acompáñenos durante los siguientes días para conocer algo de lo que sucede en que es el encuentro editorial más importante del libro en español. La FIL es un encuentro literario, pero también cultural, que reúne a escritores, autores, pensadores. Es un punto de encuentro y también de diálogo, y por supuesto la UNAM está presente. Hoy iniciamos nuestras transmisiones con la presencia del recién nombrado rector de nuestra universidad, el doctor Leonardo Lomelí Vanegas, para el periodo 2023-2027. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí en la FIL de Guadalajara de 2023. Estar una vez más, porque lo ha hecho durante muchos años, nos decía, y lo hemos visto en las ediciones anteriores, en distintas etapas y facetas. ¿Qué es lo que tiene que aportar, sumar hoy la UNAM a este encuentro literario, pero este encuentro de las ideas, doctor? Bueno, de entrada somos un sello editorial muy grande, el más grande en habla hispana. Producimos muchos libros de todas las áreas del conocimiento. Entonces, por supuesto, en una feria de libro es importante venir a presentar nuestra producción bibliográfica, pero también participamos de una serie de actividades que tienen como propósito aprovechar este gran encuentro cultural para reflexionar sobre los grandes temas de nuestro tiempo. Y en ese sentido yo creo que la FIL ha cumplido un gran propósito, que es constituirse en un polo de atracción muy importante de la cultura de habla española. Acaba de decir un tema o una palabra importantísimo. La FIL no solamente son libros. Usted es rector, es economista y además es historiador del arte. ¿Cómo todas estas disciplinas, todos esos intereses confluyen para tener un mejor entendimiento de las realidades a las que nos vamos enfrentando? Sí, yo creo que precisamente porque vivimos en un mundo muy complejo, necesitamos un diálogo entre todas las disciplinas, entre todas las culturas, para poder, por un lado, valorar la riqueza cultural que tenemos, la riqueza natural también que tenemos, pero también para construir soluciones a los problemas que nos aquejan. Y en ese sentido, y en una época en la que desafortunadamente en el mundo somos testigos de una creciente polarización en muchos países, entre muchas regiones, el que existan estos espacios de encuentro, de diálogo, de reflexión, es muy importante. La UNAM y la UDG, que organiza este encuentro, son instituciones hermanas que tienen un objetivo prioritario, que es el de atender y cobijar a estudiantes. En la UNAM hablamos de más o alrededor de 300,000 estudiantes. ¿Cómo se plantea desde su lugar esta responsabilidad de hacer de los jóvenes y de este mundo un lugar mejor para habitar, como se decía en la inauguración, doctor? Yo creo que asumir el reto de que no solamente hay que formarlos en el aula, no solamente hay que darles los conocimientos que correspondan a cada nivel educativo, hay que darles valores y hay que inculcar en ellos el gusto por la cultura. Pasa por la lectura, y por eso es tan importante que el centro de la feria sean los libros, pero involucra todas las manifestaciones del espíritu, todas las manifestaciones artísticas y culturales. Y en ese sentido, esta feria es un espacio de encuentro no solamente de lectores y de editoriales, sino de las distintas manifestaciones artísticas. Y por eso es un espacio tan importante para motivar a los jóvenes a emprender este camino interminable hacia la cultura. Este es un tema prioritario de la Feria del Libro, pero en su plan de trabajo habló de la importancia de la promoción de la lectura. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque tenemos la percepción, y tenemos no solamente la percepción, en algunos casos también la evidencia, de que ha descendido la lectura. Y hoy más que nunca hay que incentivarla. Tal vez no haya,
ha descendido la lectura como la conocemos en términos de lectura de libros, pero paradójicamente se ha incrementado a través de dispositivos electrónicos. Creo que el gran reto de nuestro tiempo es hablarle a los jóvenes en los medios que ellos más usan y a través de ellos interesarlos en las otras manifestaciones de la cultura. ¿Cuáles son los principales retos en este sentido cuando vivimos en un mundo acelerado, donde hay un universo de posibilidades que pueden distraer quizás a los objetivos de ese objetivo que es el de prepararse, el de acercarse a estas posibilidades? ¿Cómo atraerlos hacia este lado, doctor? Yo creo que hay que hablarles en su lenguaje. Los adultos no siempre lo entendemos y yo creo que también hay que tener muy presente que si los sabemos motivar, los podemos interesar en temas que son muy importantes para entender su historia, su cultura y también el vasto y fascinante mundo de la ciencia. Entonces creo que es importante que aprendamos a hablarles en su lenguaje. A mirar a los otros y a mirarnos en nosotros. Doctor, cuéntenos de alguna actividad de un autor que tenga ahí como marcado imperdible para esta edición de la feria. Bueno, hay varios. Entiendo que debe estar aquí un filósofo español que a mí en lo personal me parece que es muy importante para entender los retos que hoy enfrenta la cultura y la convivencia y la política en el mundo, que es Daniel Innerarity. Creo que es un autor que vale la pena tener presente y no perder de vista, pero bueno, por supuesto hay una gran diversidad de autores. Yo los invitaría también a leer precisamente a quien hoy recibió el premio de la FIL en lenguas romances, Coral Bracho, una excelente poetisa que vale mucho la pena que conozcan, por dar solo dos ejemplos que me parecen importantes. Y además una poeta universitaria. Y ya para terminar, doctor, cuéntenos sobre un libro que sea, pues eso, parte fundamental de su experiencia personal. Pues tengo muchos, pero un libro que me marcó en la medida en la que después me decidí dedicar buena parte de lo que he hecho como académico es La sombra del caudillo, que bueno, es una novela histórica, es una novela que habla de la sucesión presidencial, combina dos sucesiones presidenciales, la del presidente Obregón y la del presidente Calles, pero a mí me motivó para conocer más de ese México y por eso buena parte de mi obra la he dedicado a entender el México de la posrevolución. Pues ahí está esta recomendación que puede ser una provocación para que muchos más visitantes de esta feria se acerquen a este libro, pero a la lectura en general. Muchísimas gracias, doctor Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, por estos minutos para la UNAM Responde. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y vamos enseguida a seguir pues escuchando qué es lo que están leyendo, qué es lo que están comprando los asistentes a esta FIL Guadalajara 2023. Sinceramente es la primera vez que yo vengo aquí a la FIL y no me había imaginado que fuera así de grande, tuviera tantos libros. Yo me imaginaba algo más pequeño, pero pues ve uno de todos lados y para querer agarrarlos y leerlos todos. Me gusta mucho pues toda la gente que viene aquí, toda esta diferencia de cultura, sobre todo los países que invitan, que hoy fue la Unión Europea, y pues sobre todo pues todos los libros que puedes encontrar aquí. Me ha gustado mucho saber cómo toda la variedad de editoriales, que justo se dedique un pasillo para editoriales nacionales y el otro lado para internacionales. La posibilidad de encontrar autores que no son tan fáciles de encontrar en otras partes, en otras librerías, también Ciudad de México, por ejemplo, es más complicado, editoriales internacionales, nacionales, tener autores de cerca. Pues está muy padre, o sea, está mucho más grande de lo que me esperaba, pero está muy, muy padre. La verdad, muy bonito, como que no teníamos alguna referencia, entonces con cada cosa es como sorpresa, sorpresa 2, sorpresa 3, entonces está muy, muy padre. Lectora, escritora, miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua y actual coordinadora de difusión cultural, ella es Rosa Beltrán. ¿Cómo estás, Rosa? Encantada de estar aquí en otra FIL más.
Y además, perdón, te iba a decir, y una de las personas que más disfruta estar en este tipo de encuentros literarios. Mira, yo he venido a la feria de Guadalajara desde que se inició, desde que estaba Margarita Sierra. Me tocaron todos los años de Raúl Padilla como autora, después al final como directora de literatura y como gestora, ahora desde Cultura UNAM. Y para mí y para muchos, única no solamente en este país, sino en el mundo, porque incluso la Feria de Frankfurt es una feria de derechos de autor. En pocos lugares tienes tú la oportunidad de escuchar autores de este tamaño, incluso como ocurrió en algún momento 3 premios Nobel en una sola feria, como aquí. Además de que la oferta de libros es extraordinaria y vas a encontrarte con lo que no te encuentras en las librerías, que está atomizado, ¿no? Y que no representa tantos países, tantas empresas editoriales. En fin, para mí es el regalo de Navidad anticipado, y para muchos. Y para muchos también. Acaba de decir una palabra importantísima, la palabra representar, cómo los libros, la literatura, el encuentro entre escritores y todos los involucrados en la cadena del libro representan o muestran de alguna manera lo que se vive no solamente en la imaginación, sino en la realidad, en la vida más allá de una feria como esta. Es que finalmente en los libros está la historia de lo que hemos sido y de lo que somos. Creemos que la historia es algo que ocurre en abstracto, ¿no? Es una entelequia que está por allá. La historia es lo que estamos haciendo hoy, aquí y ahora. Nosotros formamos parte de ella. Y en los libros está inevitablemente este contexto de la vida que estamos ahora viviendo, del mundo que nos rodea. Así que estar aquí no solamente es estar en el pasado por la memoria, en la imaginación, como bien dijiste, sino en la realidad de lo que ocurre. Si de algún modo quieres tú enterarte de qué es lo que ocurre, tienes que acudir a los libros. No basta con los medios de comunicación, con las redes sociales, con las conversaciones. Eso queda en los libros. Han cambiado un montón de cosas desde hace 37 años que se inició esta feria del libro. ¿Qué permanece? ¿Cómo se ha transformado? ¿Y por qué hoy sigue siendo útil, necesaria una FIL Guadalajara? Mira, lo que permanece fue el espíritu con el que se fundó. Reunir autoras, autores, editores, ofertar en un solo espacio todo lo que estaba haciéndose en términos de libros y llevarlo también, porque desde el principio hubo esa idea, fuera de la propia feria, a las escuelas, a hacer grupos de jóvenes, a hacer talleres. Todo esto estuvo, pero en pequeñito. Lo que fue ocurriendo es que esto creció de una manera exponencial. Con la dirección de Raúl Padilla y su capacidad de gestión tan extraordinaria, logró llevarse a nivel internacional, a tal grado que la FIL Guadalajara es un referente para cualquier autor o autora. Tan es así que cuando los han invitado a inaugurarla o a abrir el salón literario o a dar alguna charla o tener algún diálogo, como el que tuvieron, por ejemplo, Herta Müller y Vargas Llosa, que es memorable, ¿no? El propio diálogo que tuvieron otros autores, o cuando la presencia de las ciudades y los países trajo a los más grandes, es muestra de la capacidad de gestionar, pero también de lo que significa ya la propia FIL para todos. Es imposible decirle no a una invitación a la FIL. Es una feria enorme, extensa, que es imposible vivir en todos los sentidos. Pero dime algo imperdible en esta edición de la FIL. Bueno, como acabas de decir, es el suplicio de Tántalo. O sea, tienes todos estos platillos extraordinarios y un programa reducido al que vas a poder acudir y unas fechas, ni modo, ¿no? Ahí está Cronos, no vas a poder hacer todo, menos cuando vienes también a trabajar para la FIL. Sin embargo, bueno, desde luego la inauguración que vivimos es un imperdible, porque siempre se da ahí el premio FIL, y este año se lo dieron a la espléndida poeta Coral Bracho, y su discurso lo presentó Verónica Murguía, que es una enorme cuentista y novelista también, así que fue muy interesante ese diálogo de la poesía, de la literatura, de la reflexión. Dacha Maraini mañana es otro imperdible y va a conversar con Guadalupe Nettel, pero nosotros, de lo que hacemos en Cultura UNAM, trajimos, por ejemplo, de la Dirección de Literatura, que fue donde empezó, la colección Solo Cuento, que son 10 tomos,
y cada tomo es una antología de 30 autores. Y si quieres saber qué pasa en el cuento, en cualquier lugar donde se escribe en español, ahí lo vas a encontrar. Y sigue la colección Crónica y la colección El Ensayo, dos imperdibles más, porque son los géneros que no interesan a las grandes editoriales y que sin embargo son importantísimos. La crónica cada vez adquiere una mayor relevancia, es importante. Hoy tenemos un evento a las 7:30 que yo creo que es importantísimo. Se llama Agentas Culturales. El título es una provocación, agentas, no agentes. Claro. Porque en este libro se muestra cómo las galerías iniciales en la época de Diego Rivera, que administraban ciertas mujeres de la cultura, empezaron a hacer lo que hoy es el canon de la pintura mexicana. Si no hubiera sido por Inés Amor, por las P. Canins, por Francis Tour y su libro Mexican Folkways, bueno, por la propia Graciela de la Torre, que inició el MUAC, que ahora cumple 15 años, y tantas otras que se van a presentar hoy, la historia de la pintura en México sería otra. Estas reflexiones que cambian el canon, son importantísimas, me parece a mí, y es otra de las presentaciones a las que hay que ir. Pues de estas novedades y de lo mucho que sucede en esta Feria del Libro vamos a seguir hablando, pero para terminar, cuéntanos tú sobre un libro que sea indispensable para ti, que sea parte de tu historia, de tu presente, algo que recomiendes. ¿Qué libro se te ocurre ahora mismo? Cada día te podría dar un diferente libro que es... ¿Cuál es el de hoy? Absolutamente imposible de perderte. Y casi siempre depende también de lo que estoy leyendo en ese momento. Depende de la obsesión que tenga, ¿no? En los meses recientes he estado leyendo mucho autoras y sobre todo a este género que se llama autoficción. Me interesa muchísimo. Podría darte por lo menos nombres de 3 autoras. Y voy a insistir con Guadalupe Nettel y La hija única, aunque ahora sacó un libro de cuentos, muy interesante también. Y luego también hay reediciones, ¿no?, a las que hay que volver todo el tiempo. Algunos de esos clásicos se han publicado también en la universidad. Yo recomendaría asomarse a los libros de crónicas y de crónicas periodísticas, y en particular a Leila Guerriero. Es una autora enorme, grandísima. Y en un libro pequeñito, por ejemplo, vamos a decir, donde está hablando de la historia del malambo, una forma de baile en Argentina, te hace un estudio sociológico y un estudio de lo que es el alma humana que no la hace a veces ningún novelista. Esos son los libros con los que me quedo en esta feria. Ahí están estas 3 recomendaciones que pueden ser un punto de partida para muchos lectores. Rosa, muchísimas gracias por estar con nosotros y a disfrutar esta edición número 37 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Exacto, a disfrutar. Gracias. Y al mismo tiempo los invito a todos ustedes a escuchar y a conocer qué es lo que están buscando los lectores que recorren los pasillos de este encuentro literario y cultural. Ahorita mi autor favorito es Brandon Sanderson. Lo he estado empezando a leer desde el año pasado por su primer libro, El Imperio Final. Yo creo que el título que más me ha marcado ha sido Los demonios del Edén. Por lo general, más me inclino en la actualidad al libro histórico, pero compramos de filosofía, de deportes. De arte. A mí me gusta mucho Kazuo Ishiguro, o sea, yo creo que es mi autor favorito. O sea, tiene 2 que he leído que se llaman Clara y el Sol y Nunca me abandones, los 2 me encantan. El boom latinoamericano me encanta. He leído también a Borges, sería como mi principal inspiración. O sea, los libros de diseño, caligrafía y toda esta parte es como mi locura, pero algún libro que me haya marcado un buen es La tregua de Mario Benedetti. Miles de personas cada día deciden abandonar su lugar de origen en busca de mejores condiciones de vida. Algunos de ellos tienen un objetivo claro, que es el de seguir ejerciendo su profesión. Este es el tema del libro del que platicamos enseguida. Se trata de Me voy porque me voy, historias de profesionistas mexicanos en Estados Unidos. Y para platicar sobre él nos acompañan aquí en la UNAM Responde sus autoras Laura Vázquez y Lilia Domínguez. ¿Cómo están? Encantado de estar aquí. Pues estamos aquí para hablar de este libro que se presenta en la FIL y me gustaría que nos ayudaran primero a conocer cuál fue el origen, cuál fue la razón de ser para comenzar esta investigación. Lilia.
Bueno, mira, la migración de profesionistas no es nueva. Inglaterra está llena de médicos hindús que estuvieron en la India y llegan allá. Pero en México sí tiene por lo menos 30 años que empezó a suceder. A partir de los 90 es cuando se empieza a observar. Y todos nosotros tenemos gente conocida que está en el tema, ¿no? Laura estudió en Australia, hizo un estudio de migrantes profesionistas en Australia. Cuando regresó de su doctorado, pues el paso siguiente era analizar a estos migrantes en Estados Unidos, que es a donde naturalmente van. Y bueno, eso fue la motivación importante, entonces queríamos saber por qué se van, ¿no? O sea, no tenemos claro si es un motivo económico o no. Puede ser otra cosa. Es parte de la condición humana. ¿Cómo les va laboralmente? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo se sienten ellos? ¿Cómo se insertan en la sociedad? Y luego si han pensado regresar o no, ¿no? Entonces nos interesaba analizarlo con datos duros, pero también a través de un método de investigación que fue hacer una encuesta online, de la cual tuvimos la suerte de tener más de 800 respuestas. Esa inquietud se volvió en una investigación, me parece, larga, profunda. ¿Cómo está estructurado todo este trabajo en los capítulos que conforman este libro? Sí, tenemos un primer capítulo de marco contextual, donde buscamos tanto en las teorías como en el contexto como tal, entender qué dicen las teorías, por qué se van, cómo influye la globalización en estos procesos, qué pasa con la caza de talentos por parte de países desarrollados y de empresas que buscan personas calificadas, cómo es la situación de la inseguridad como un catalizador para la posible migración, etcétera, ¿no? Ese contexto analizamos en el primer capítulo y después nos vamos a los datos de nuestra investigación propiamente, que hicimos, como ya decía Lilia, una encuesta y entrevistas a profundidad. Entonces, a lo largo del libro es un análisis mixto, de metodologías mixtas. El primer capítulo trata sobre el mercado laboral, cómo les va, en qué trabajan, cuánto ganan, cómo se sienten en el trabajo, etcétera. Después un capítulo sobre inserción social, cómo se sienten en la sociedad norteamericana, se sienten bien recibidos, se sienten discriminados. Un capítulo adicional sobre identidad, cómo se sienten, cómo viven ellos su identidad nacional estando en los Estados Unidos, se sienten mexicanos, mexicano-estadounidenses o alguna otra cosa, en qué idioma hablan con sus hijos en casa, quieren mantener su cultura mexicana o no, etcétera. Y un siguiente capítulo sobre el posible retorno. Hicimos preguntas de ¿tienen deseos de regresar? Sí, no, ¿por qué? Cuáles son los posibles obstáculos. Y un último capítulo que es un capítulo diferente, le llamamos sui generis, en el sentido de que es una pequeña colección de historias narradas en las propias palabras de nuestros entrevistados, en donde nos cuentan su historia completa. Y son historias muy ricas, donde uno puede ver la gran variedad de motivos, de factores que están todos entrelazados en estas historias de migración y que nos parecieron historias muy interesantes. Ustedes son profesoras e investigadoras de economía, es su tema, y aún así se encontraron con un universo diverso, complejo, que tiene que ver con las identidades, con la cultura, con otro tipo de temas. ¿Qué fue lo que descubrieron? ¿Qué les sorprendió? Exacto, le diste al clavo. A veces los economistas tendemos a ver las cosas mucho sobre el punto de vista económico. Se van porque quieren un salario mejor, se van que quieren un mejor empleo. Y parte de lo que encontramos es que no siempre es así. O esa explicación vale, pero también hay muchas otras entrelazadas, como que quieren calidad de vida, como que quieren experiencia internacional. Entonces, hay muchas otras motivaciones, que eso es importante. Y entonces está el lado social, ¿no? El lado personal. Entonces es una investigación transdisciplinaria, no es una investigación económica. Y por eso es muy importante haber logrado la respuesta a través de las encuestas y también personalmente a través de las entrevistas. Y algo bonito del libro es que cuando analizamos algunos datos duros están acompañados
siempre de extractos de entrevistas. Exacto, extractos de entrevistas. Entonces eso hace fácil para el público en general el libro. Iba a preguntar para quién era este libro, lo contestas un poco, y Laura, pues ya solamente para terminar, no sé si agregar algo al respecto o eso, invitar a que nos acerquemos a estas historias, ¿por qué motivos? Bueno, yo creo que como muchas personas tienen familiares y amistades y conocidos que han pasado por este proceso de la migración, y a veces uno ni siquiera, o sea, tiene sus dudas, pero no pregunta. Y lo que este libro está dirigido justamente a los que ya se fueron y a los que se quieren ir, y a los familiares, amistades que quieren entender por qué la gente se va, ¿no? Claro, y es un tema que permite reflexionar no solamente sus realidades, sus contextos, sino que me parece es un punto de partida para buscar qué estamos haciendo aquí, que propone. También a los funcionarios públicos, a los que hacen política económica, tienen que saber por qué la gente se está yendo, qué es lo que busca, y también cómo establecemos lazos para aprovecharlos, ¿no? Que eso también es muy importante. Puede tener también muchos beneficios. Pues ahí está la invitación a Me Voy Porque Me Voy, historias de profesionistas mexicanos en Estados Unidos, editado por Turner y por la UNAM. Muchísimas gracias, Lidia Domínguez, muchas gracias, Laura Vázquez, mucho éxito a esta investigación. Muchas gracias. Terminamos agradeciendo la colaboración de la FIL Guadalajara, la UDG y el Canal 44 para la realización de este programa. Y los dejamos con un poco de música, algo del programa cultural que presenta la Unión Europea en el Foro FIL. Acompáñenos el día de mañana en una emisión más de La UNAM Responde y disfruten de este fragmento de música que es algo de lo mucho que sucede en este encuentro literario y cultural. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.